ande chismeando. Mire que eso se ve muy feo, gloria al Señor, eso es pecado. El chisme es pecado delante de la presencia de Dios. Dígalo, soy privilegiado, soy escogido. Dios me ha elegido para esta hora. Gloria a Dios. Podemos decir Dios o Dios el Padre se manifestó en carne, para no decir que se manifestó fue un hijo eterno. No fue un hijo eterno, ni fue Dios el Hijo, sino el mismo Dios que había realizado propósitos y voluntad con el mal. Por eso es que una de las señales de su segunda venida es el hambre en el mundo, la pobreza, el desempleo, la carestía, bajos salarios. En el nombre de Jesucristo, lo bautizaron en el nombre de Jesús y lo echaron a predicar. El evangelio Apolo fue un tremendo plantador de iglesia, porque era un hombre diligente, era un hombre ferviente, era un hombre con denuedo, era un hombre con coraje de predicar el Señor. La iglesia no está construida sobre la arena. La iglesia no está construida sobre filosofías huecas. La iglesia no está construida sobre ideas de hombre. Dios les bendiga a todos nuestros queridos hermanos, amigos que se conectan a nuestra transmisión El Pan Nuestro de cada día. Es una bendición poder compartir con ustedes este día. Reciban un cordial saludo de parte de nuestros pastores de nuestra iglesia Monte de Sion Martorell. Vamos a tomar unos segundos y compartir este link para que más personas sean bendecidas. Pero antes que nada, le vamos a dar la bienvenida a nuestra transmisión al pastor Jorge Trejo, el cual nos está haciendo una serie de mucha bendición. Dios le bendiga, pastor. Hermana Zulma, Dios le bendiga igualmente a todos ustedes, mis amados hermanos, amigos, a todas las personas interesadas en la secuencia de este tema sobre las dispensaciones. Que el Señor les bendiga. Amén, pastor. Pastor, como decía, vamos a tomar unos segundos y compartir este link para que más personas sean bendecidas en esta tarde, esta enseñanza, que sé que va a ser de mucha bendición. Y también recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Twitter, como Iglesia Monte de Sion Martorell. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí pueden encontrar las recopilaciones de nuestras enseñanzas también que han sido diferidas. Ok, pastor. Pastor, ¿nos puede bendecir con una oración antes de continuar? Señor Jesucristo, muchas gracias en este día por darnos el privilegio y la bendición una vez más de estar en su presencia para compartir esta palabra. Señor, esperamos que usted bendiga cada uno de los que están conectados, Señor, los que lo harán en diferido, que esta palabra corra y el nombre del Señor sea glorificado. Háblanos a través de tu espíritu, a través de este siervo, a través de tu palabra, para bendición de nuestras almas. Esperamos que la enseñanza, Señor Jesús, sea clara a nuestras mentes, a nuestros corazones, y podamos no solamente ser edificados, también bendecir y edificar a otras personas. Glorifícate en este día y en esta clase y en la vida de cada uno de los que estarán ahí presentes, tomando, Señor, estos apuntes, estas enseñanzas, para la gloria de su nombre. Bendice a ellos, a sus familias, y que a través de ellos otras personas puedan ser bendecidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén, amén, pastor. También queremos recordar a todos nuestros amigos que se conectan y que se van a conectar en esta hora, que pueden enviar sus preguntas y sus peticiones de oración, que nosotros estaremos pendientes. Pastor, sin más dilación, predíquenos. Ok, predíquenos, pastor. Ok, gracias, hermana Zulma. El Señor le bendiga. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos una vez más en este día, a esta clase. De pronto hay dos cositas que yo quiero aclarar antes de iniciar esta clase, y es que a la semana pasada había una persona de pronto un poquito interesada en contradecir. Este programa no está para discutir con nadie, no está para contradecir con nadie, no estamos aquí para entrar en juicio y en pleito con nadie. De hecho, Romanos capítulo 14 dice: recibamos al débil en la fe, no para contender sobre opiniones. Pero sí quiero dejar dos cositas claras. La persona que estaba incómoda o escribiendo estaba diciendo que la palabra dispensación no está en la Biblia.
Eso es muy cierto. La palabra dispensación no está en la Biblia. Es que no todo lo que se dice está en la Biblia. Nosotros tomamos una base fundamental en los textos bíblicos y en los contextos para hablar de un tema. Pero la palabra dispensación, aunque no es una palabra bíblica, todos entendemos, quienes estudiamos qué es una dispensación, sabemos y lo hemos explicado muchas veces, que dispensación es un periodo de tiempo en el que Dios trata con el hombre. Entonces, hay 7 dispensaciones. Yo siempre hablo de la 8ª dispensación y dijimos que Dios trata de una manera con una persona cuando las cosas no funcionan, no porque lo de Dios no funcione, sino porque el hombre es rebelde, porque el hombre es desobediente. Entonces Dios cambia el estilo para llegar a las personas. Como cuando un hijo no quiere comer, cuando un hijo pequeño es desobediente, los papás siempre usan diferentes maneras. Te voy a dar un regalo si te tomas la sopa. Te voy a traer un muñeco, te voy a comprar un juguete si te tomas la bebida, el tetero, etcétera. Entonces, el papá o la mamá busca diferentes maneras de poder despertar el apetito en sus hijitos. Entonces Dios también en su amor y misericordia busca diferentes formas de cómo llegar a las personas. A eso es que se le llama dispensación. Lógicamente la palabra dispensación no está como tal en la Biblia, pero todos sabemos que dispensación es un periodo de tiempo en el que Dios trata con el hombre. La otra aclaración que yo quiero dejar con ustedes, mis amados hermanos, es que la persona en cuestión que estaba escribiendo estaba diciendo que la historia que leímos en San Lucas capítulo 16, versículo 19, donde habla sobre el rico y Lázaro, es una parábola. Yo quiero aclararle a ustedes, mis hermanos, y al Señor que de pronto estaba, digamos, contradiciendo esto, que esto no es una parábola, y yo lo dije en la clase la semana pasada y les expliqué que ahí en el capítulo 15, capítulo anterior de San Lucas, usted encuentra inclusive 3 parábolas juntas. Dice parábola de la moneda perdida, parábola del hijo pródigo, parábola de la oveja perdida. Entonces dice en el capítulo 16 de San Lucas, parábola del mayordomo infiel. Pero cuando llega al capítulo 16 de San Lucas, versículo 19, no dice parábola del rico y Lázaro, simplemente está el título, el rico y Lázaro. Y el versículo 19 de San Lucas capítulo 16 dice, había un hombre rico. Esa palabra había significa que es un hecho real, no es porque parábola es un ejemplo terrenal para ilustrar una verdad celestial. Entonces, aquí no habla de algo que era como un ejemplo que Dios puso, no es una parábola, fue un hecho real. Por eso el texto empieza diciendo en San Lucas capítulo 16, verso 19, dice, había un hombre, había, es decir, habla de un hecho real. Ahora, la persona estaba diciendo que el cielo, que el infierno, que nadie va a ir al cielo, que nadie... Pero déjenme decirle, mis estimados hermanos y amigos, ¿quién es el que nos habla en esta historia del rico y Lázaro? ¿Quién es el que nos habla? Jesús. Jesús vino desde el cielo para enseñarnos a conocer lo que nosotros no conocemos del cielo. Nosotros aquí en la tierra todavía no hemos visto el cielo, no conocemos cómo será, pero la Biblia sí nos habla de que vamos a estar en la nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, la palabra cielo es un sinónimo de gozo. Estar con el Señor es estar en el cielo sin importar el lugar geográfico. La Biblia habla de 3 cielos, ¿no? El cielo de los, el cielo atmosférico hasta donde llega la ley de la gravedad, el cielo astronómico donde están los planetas y el cielo de Dios, el tercer cielo que Salomón llamó cielo de los cielos. Por eso Salomón dijo, si yo he hecho este templo para la gloria del Señor y los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, cuanto menos este templo que yo he hecho. Entonces Salomón en la oración que hizo para dedicar el templo allá en el Antiguo Testamento, él habló de 3 cielos. Él dijo en su oración, si los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he hecho, dijo Salomón. Y San Pablo dice que él conoce un hombre, si en el cuerpo no lo sabe, si fuera del cuerpo no lo sabe, que subió al tercer cielo. Así que hay 3 cielos, cielo atmosférico, cielo astronómico y el cielo de Dios. Sí hay un cielo
Y la Biblia dice muy claramente, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Está en Isaías capítulo 66, capítulo 62. Entonces, mis amados hermanos y amigos, déjeme decirle que estar con el Señor es estar en el cielo sin importar dónde queda el cielo. Así que un día vamos a estar con el Señor en el cielo, no importa dónde quede, pero la Biblia nos habla de esas promesas. Y que haya un cielo, que haya una eternidad, que haya un infierno, es real porque nos lo contó el Señor Jesucristo. Y aunque nosotros no hemos ido ni lo hemos conocido, el que vino de allá de la eternidad sí conoce todas las cosas de la eternidad. Por eso estoy diciendo, Jesús es Dios manifestado en carne y Él vino desde la eternidad a enseñarnos lo que nosotros no conocemos de la eternidad. Entonces, San Lucas capítulo 16, verso 19, la historia del rico y Lázaro es un hecho real, no es una parábola. Entonces, espero que eso haya quedado claro para ustedes, mis hermanos. Por eso siempre doy un espacio después de terminar la enseñanza para responder a las preguntas respecto a sus inquietudes. Dejo esto con ustedes, mis amados hermanos. Gracias por su atención y entramos en materia. Entonces, estamos hablando sobre la séptima dispensación, que es la dispensación milenial, o se le llama dispensación milenial porque va a durar 1000 años, o se le llama la dispensación mesiánica porque es la dispensación cuando el Mesías va a reinar políticamente hablando aquí en esta tierra por un lapso de 1000 años. También se le llama la dispensación de justicia porque habrán 1000 años cuando sí habrá justicia aquí en la tierra. Yo sé que estos temas son un poquito álgidos para muchas personas y que a veces con una sola enseñanza la persona no alcanza a grabarlos y a tenerlos claros en su mente y en su corazón. Por eso muchas veces repetimos para que a usted le quede muy claro, estimados hermanos. A veces repetimos cosas que ya se han dicho hasta que usted pueda quedarle la idea clara en su mente y en su corazón. Ya sabemos que todo lo que estamos esperando hoy en día es el rapto de la iglesia. Y ya sabemos que después del rapto de la iglesia habrán 7 años de 7 años de gran tribulación aquí en la tierra. Esos 7 años la iglesia estará en el tribunal de Cristo, en el aire, en las nubes, y durante esos 7 años será el tribunal de Cristo, que es el día de pago o el día de recompensa para los cristianos, y también las bodas del Cordero, es decir, el matrimonio entre Cristo y la iglesia. 7 años en las bodas del Cordero, 7 años aquí en la tierra, cuando el anticristo, que es un líder político, estará gobernando aquí en esta tierra, un lapso de 7 años. Ahora, después de eso es cuando ya, hermanos, viene la guerra de Armagedón, ¿no? La guerra de Armagedón, ¿qué es? Es el enfrentamiento, es lo que algunos llaman que puede llegar a ser la tercera guerra mundial. Entonces, déjenme decirle, mis hermanos, que esa guerra es cuando el anticristo va a reunir 200 millones de soldados. Mire, mis hermanos, ¿usted cree que esto me lo soñé? No, ahí está en Apocalipsis capítulo 19. Yo les voy a leer inclusive para su propia información el capítulo, espérenme un segundito, capítulo 9 de Apocalipsis, el versículo 16 dice, el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Entonces, serán 200 millones de soldados que el anticristo, que es un líder político, va a armar de todas las naciones para irse contra Jerusalén, para acabar con los judíos. Y claro, esa es una pelea muy desigual. Imagínense 200 millones de soldados que si yo lo hubiera escuchado hace 200 años, si yo hubiera vivido allá y hubiera leído eso en la Biblia, yo no hubiera creído porque yo hubiera dicho, ¿de dónde van a sacar 200 millones de soldados en el mundo? Pero ya lo hemos dicho, si solamente la China tiene más de 1.500 millones de habitantes, entonces sí es posible que para esa época en el mundo se puedan reunir 200 millones de soldados para una guerra que será impresionante, la tercera guerra mundial o lo que la Biblia llama la batalla de Armagedón. Ahí está en capítulo 16 del libro de Apocalipsis, desde el versículo 13 en adelante.
Vamos a leerlo ahí, Apocalipsis capítulo 16, verso 13. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. La boca del dragón es el diablo mismo. Dragón quiere decir crueldad. Y dice de la boca de la bestia. La bestia es el imperio del anticristo. Y dice de la boca del falso profeta. El falso profeta es el máximo líder religioso, que ya lo estudiamos en Apocalipsis capítulo 13. Entonces, política y religión juntas. Entonces dice la Biblia ahí en Apocalipsis capítulo 15, verso 13, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, oiga, en todo el mundo, a los reyes de la tierra, a los presidentes de los países, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces ahí tenemos la gran guerra que habrá, repito, después del rapto de la iglesia. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 17, versículo 12, dice la Biblia, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, y estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. O sea que esa guerra de Armagedón, esa tercera guerra mundial que va a ser contra los judíos, realmente no es tanto contra los judíos, sino contra el mismo Señor Jesucristo. Y ahí es donde el Señor matará al anticristo con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Acuérdese que esto será en el último año. Ahora, esa guerra, ¿cuánto va a durar? Usted lee ahí en Apocalipsis capítulo 9, el versículo 16, y dice la Biblia, fueron desatados, el versículo 15, fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. O sea, un año, un mes, un día y una hora será lo que durará esa guerra de Armagedón. Y el Señor no va a pelear con espada, ni con fusiles, ni con armamento bélico. La Biblia dice que cuando el Señor venga desde las nubes con su iglesia otra vez a la tierra y con los ángeles, dice que el Señor matará a ese líder político llamado el anticristo con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. ¿Para qué va a matar el Señor? Cuando muera ese tipo, cuando muera ese hombre, ese falso líder que va a gobernar el mundo entero por 7 años, cuando será un nuevo orden mundial, una misma religión en el mundo, una misma moneda en el mundo. Entonces, hermano, cuando ese hombre muera, entonces el diablo que ha estado metido ahí en ese hombre será atado con una gran cadena por 1000 años. Y cuando el diablo sea atado por 1000 años en el abismo, con una gran cadena, dice que será atado por un ángel, entonces ahí, hermano, empezará el reino milenial. Es decir, el Señor reinará aquí por 1000 años en la tierra y habrán 1000 años de paz, 1000 años. Ahí está en Apocalipsis capítulo 20, se lo voy a leer el versículo 1 hasta el versículo 3. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea, después del milenio, mis estimados hermanos, entonces el diablo será suelto otra vez, ¿no? Entonces ahí cuando sea suelto es cuando se termina la dispensación mesiánica, se termina la dispensación milenial. Ahora, parece que los hombres, ¿no?, han estado esos 1000 años de paz,
o viviendo una vida cristiana, pero obligados, no por amor, sino por temor. Estarán viviendo ahí obligados porque los 1000 años de paz, dice la Biblia, que Dios regirá las naciones con vara de hierro. Así que cuando el diablo sea suelto, esa gran multitud de personas estarán listos otra vez a oír las mentiras del diablo, otra vez a dejarse engañar, otra vez nos muestra que mucha gente vivirán con el Señor o para el Señor, pero de labios para afuera. No será un amor de corazón. Satanás es suelto de su prisión, del abismo, y él encuentra una vasta multitud de personas listas para creer sus mentiras y seguirle, ¿no? Dice la Biblia que recogerá gente de los 4 ángulos de la tierra como la arena del mar, ¿no? Es decir, que Satanás les guiará sobre la anchura de Jerusalén. Esta vez los ejércitos del cielo no pelearán contra ellos, sino que será lanzado al lago de fuego el mismo diablo, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. Así que, hermanos queridos, después del reino milenial habrá otra guerra. Habrá una guerra final, no la guerra de Armagedón. No estoy hablando, la guerra de Armagedón es antes del milenio, pero habrá otra guerra del Valle de Josafat después del milenio. Y esa guerra será final. Y esa guerra ya no será de 200 millones de soldados como la que va a haber ahora con Armagedón. No, esa será una guerra del mismo Dios, y dice que no habrá una guerra con armamento bélico, no habrán explosiones, no habrán bombas. No, el Señor mismo matará, agarrará al diablo y lo echará al infierno, donde está el falso profeta, o sea, el máximo líder religioso, y donde estará el anticristo y todos esos personajes que la Biblia nos menciona y que ya hemos estudiado pues con detenimiento. Así que, hermanos queridos, ahí en Apocalipsis capítulo 19, el versículo 20, capítulo 19, versículo 20, dice la Biblia: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Entonces, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ellos serán lanzados antes del milenio. El diablo será lanzado después del milenio con este falso profeta y con esta bestia, o sea, con ese anticristo, ese líder político, y con ese máximo líder religioso, ¿no? Entonces, eso ojalá que les quede claro, ¿no? Morará. ¿Cómo será la vida de esos 1000 años aquí en la tierra? Es cuando ya les dije a ustedes la semana pasada que morará el lobo con el cordero, no harán mal ni dañarán. Dice Isaías capítulo 11, les voy a leer Isaías capítulo 11, donde ustedes también van a tener ahí una idea más clara. Versículo 6, Isaías capítulo 11, verso 6: morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Eso lógicamente son lenguajes simbólicos. Va a haber tanta paz y tanta bendición en esa época que los animales feroces, los animales peligrosos van a tener paz, porque es que la Biblia dice que toda la creación fue dañada, toda la creación sufrió como un cataclismo con el pecado de Adán y Eva, y por eso es que hay rabia aún entre los mismos animales se devoran allá en los bosques, en las selvas, por eso es que hay enemistad entre la serpiente y la mujer, por eso es que hay enemistad entre los mismos animales. La Biblia dice que esta creación gime a una por causa del pecado. En estos 1000 años habrá paz, no solamente entre las naciones, no solamente entre los hombres, no solamente habrá paz en las familias y en los hogares, sino que habrá una paz aún entre todos los moradores de los montes, es decir, los animales, los lobos, los animales fieros tendrán paz. Habrá paz en el mundo entero. Isaías 11, versículo 6, dice el verso 9: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Entonces, hermano, será una paz mundial y una paz en todas las esferas sociales y aún entre los animales. Ahora,
La Biblia dice que la tierra dará su fruto abundantemente. Lo que pasa es que el tiempo no nos permite leer versículo por versículo, pero yo siempre les doy a ustedes los versículos para que tomen nota y los estudien ustedes en sus casas. Pero ahí en Isaías capítulo 35, versículo 1, en Isaías capítulo 65, en Zacarías capítulo 8, nos habla de la abundancia de comida que habrá durante el reino milenial de Cristo aquí en la tierra. Ahora, la iglesia que ha sido raptada en los 7 años antes de la gran tribulación, la iglesia que ha sido levantada, ¿qué van a hacer en ese milenio? ¿Cómo vamos a vivir? Entonces nosotros, la iglesia, vamos a vivir y a reinar con Cristo 1000 años. La iglesia es la esposa del rey de reyes y señor de señores. Y la nación judía será cabeza de naciones. Entonces, en Primera de Corintios capítulo 6, nos dice la Biblia que nosotros vamos a juzgar los ángeles, vamos a juzgar allá en el día final, en el reino milenial. Primera de Corintios capítulo 6, si usted quiere leerlo, mis amados hermanos, estoy dando, repito, esas citas bíblicas para su propia información, pero ahí en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 2 dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿A cuál mundo? Pues al mundo milenial. Cuando estemos allá en el reino milenial, la iglesia tendrá la autoridad de juzgar al mundo. Entonces, ahora, el Apocalipsis capítulo 13, versículo 21, capítulo 3, verso 21, mire lo que le dijo el Señor a la iglesia de la Odisea, ¿no? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cuando hablamos de trono, ¿qué es? Trono es juicio. Cuando la Biblia dice a la iglesia, el que venciere, yo le sentaré conmigo en mi trono, es porque el Señor nos va a dar la autorización de que nosotros podamos reinar y juzgar también. Vamos a reinar con el Señor 1000 años, ¿no? Entonces, mire lo que dice Isaías capítulo 2, el versículo 4. Tal vez estoy llenándoles mucho a ustedes hoy de Biblia, pero vale la pena que estudiemos estos versículos. Isaías capítulo 2, vamos a leer el versículo 4. Dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esos son los 1000 años de paz. En esos 1000 años no habrá armamento, no habrán guerras, no habrán enfrentamientos. Por eso la Biblia dice que volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces para trabajar la tierra. Habrá 1000 años de paz, no habrán guerras durante esos 1000 años. Jesucristo será el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, y la iglesia reinará con el Señor durante esa época. Entonces, después del milenio, ¿qué va a pasar? Después de que terminen esos 1000 años de paz, ya les dije, el diablo será suelto por un poco de tiempo, saldrá y engañará a las naciones, otra vez habrá gente mala, otra vez habrán crímenes, otra vez habrá todas las cosas que estamos viviendo hoy. Así que, pero ya eso será por un poco tiempo, dice la Biblia, por un corto tiempo, y el Señor matará definitivamente al diablo, lo lanzará al lago de fuego y ya nunca más volverá el diablo a estar por fuera. Entonces, hoy en día el diablo no está en el infierno, nadie está en el infierno. La gente que murió sin salvación están en el Hades. El Hades es un compartimiento que queda cerca al infierno, pero no es el infierno. Toda esa gente mala que han muerto sin salvación están en el Hades. ¿Y sabe por qué están ahí? Porque tienen que esperar el juicio ante el gran trono blanco que describe capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 11. Después de que resuciten y en cuerpo y alma ya resucitados reciban el juicio del trono blanco en Apocalipsis 20:11,
ahí sí serán lanzados al lago de fuego. Entonces, hoy en día todavía no hay nadie en el infierno. El infierno está preparado para el diablo y sus demonios, pero allá van a ir todos los rebeldes, los parricidas, los homicidas, los abusadores, los asesinos, la gente que murió sin salvación. Hitler, que mató 6 millones de judíos, allá va a estar ardiendo en el infierno eternamente y para siempre. Los millones y millones de seres humanos que han vivido en esta tierra sin fe, que nunca han tenido respeto a Dios ni fe para con Dios, que nunca han vivido para Dios, que vivieron una vida desordenada de vicio, de maldad, de pecado, que vivieron una vida totalmente terrible, desastrosa. Toda esa gente va a estar en el infierno, pero repito, actualmente están en el Hades y ahí resucitan, reciben el juicio y serán lanzados al lago de fuego. Entonces, hermano, ¿qué más puede hacer Dios por el hombre? Hasta hoy Dios ha tenido paciencia y Dios manda a sus predicadores a anunciar y manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero para aquel día ya será demasiado tarde. Ya ahí, hermano, terminará la dispensación milenial. ¿Cuándo termina esos 1000 años de paz? Cuando el diablo es suelto para salir a engañar otra vez a las naciones. Por un poco de tiempo, vuelvo a repetirlo, y después de eso Dios lo lanzará al lago de fuego y, hermanos, ahí sí, eternamente y para siempre, la tierra será libre de la influencia satánica. El hombre, hermanos, volverá al estado primordial, al estado primario, allá como en los tiempos de Adán y Eva, cuando Dios los creó sin pecado, totalmente limpios. Así que la gente que viva de ahí en adelante será gente limpia, totalmente redimida, gente ya que no vuelven a morir, con cuerpos gloriosos, con cuerpos perfectos, y los que están en el infierno estarán en el infierno eternamente y para siempre. El idioma griego lo habla de eón de eones, ¿no? Que quiere decir eternidad de eternidades. Así que la Biblia dice, el tiempo no será más. Ahí, hermano, habrá cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? Donde mora la justicia de Dios. Ahí viviremos con el Señor eternamente y para siempre. Todo eso será después de terminado el reino milenial de Cristo en la tierra. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 7, voy a leerlo otra vez, capítulo 20, perdón, el verso 7 hasta el versículo 9, lo que será ese final de después del reino milenial. Capítulo 20, versículo 7, dice la Biblia, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Gog y Magog son territorios tras la cortina de hierro, todo lo que es Moscú, Rusia y todos esos lugares por allá. Dice, a fin de reunirlos para la gran batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, o sea, Jerusalén, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Por eso le estoy diciendo, después del milenio habrá otra guerra, pero no será una guerra bélica, no será una guerra con bombas ni con armas, sino que del Dios mismo desciende fuego del cielo y los consume. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Escuchen eso. Ahí el diablo nunca más volverá a estar en la tierra, ni a molestar a nadie, ni estará atado por 1000 años. Ahora sí estará condenado en el infierno por los siglos de los siglos. En otras palabras, sin esperanza de salir de ahí eternamente y para siempre. Y también allá van a estar los que mueran sin salvación. Por eso, mis amados hermanos y amigos, es tan grande, tan importante que nosotros tengamos claridad en el plan de salvación. Es tan importante que nosotros le creamos a Dios, que creamos en su palabra. Es tan importante que nos arrepintamos, que nos bauticemos en el nombre de Jesús, que seamos llenos del Espíritu Santo. Es tan importante que perseveremos en santidad, que perseveremos en la iglesia, que perseveremos en el Señor, que no nos descarriemos, que no abandonemos la fe,
que no nos vayamos al mundo es tan importante, mis hermanos, porque es que no estamos hablando de ser condenados por 5 años ni por 20. La condenación es eternamente y para siempre, y también la salvación es eternamente y para siempre. Así que vale la pena. Mire, a veces nosotros no alcanzamos a dimensionar lo que estamos viviendo. A veces pensamos que es cuento de pastores, que es que a veces nos mete miedo, que es que a veces no. Esto es más serio de lo que creemos, y por eso la vida cristiana hay que tomarla con seriedad. Hay que creerle a Dios, hay que creerle a su palabra, hay que vivir para Dios santamente, porque mi hermano del alma, un día el Señor vendrá por la iglesia, el Señor nos levantará, y ya después de estar arriba, hermano, esto será un gozo eterno y para siempre. Pero si nos quedamos, si nos perdemos, si nos apartamos del Señor y perdemos nuestra alma, también será un tormento eterno y para siempre, sin esperanza de redención, sin esperanza de salvación. Vale la pena perseverar y vivir para el Señor, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es más, mire lo que dice San Pedro en su segunda carta, el capítulo 2, el versículo 4. Se lo voy a leer, mis estimados hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice la palabra de Dios: si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, allá el día cuando el diablo se rebeló contra Dios en el cielo, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones oscuras para ser reservados al juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, ¿no? Si Dios no perdonó a los antediluvianos, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron y se rebelaron en el cielo, si Dios no le perdonó a Sodoma y Gomorra, tampoco va a perdonar a una persona que tuvo tiempo, que vivió en la tierra 20, 30 años, 50, 80, 100 años y nunca tuvo tiempo para Dios tampoco. Una persona que muera en pecado, que muera sin fe, que muera sin salvación, tampoco será perdonada. Si Dios no los perdonó, sino que los arrojó al infierno, que destruyó al mundo entero, excepto a Noé y su familia, tampoco Dios perdonará a estas personas. Por eso la Biblia dice: hoy es el día de salvación. Así que, mis hermanos y amigos, si usted está oyendo estas enseñanzas, si usted está asistiendo a la iglesia, si usted no es bautizado, hágalo, bautícese en el nombre de Jesús. Si usted ya fue bautizado, persevere en el Señor, guarde su vida y viva para Dios. Y si usted no cree en esto, usted un día va a lamentar. Por eso le invito a creer en el Señor, a creer en su palabra, a creer en el Evangelio y a hacer un pacto con Dios y cambiar de rumbo, cambiar de vida y emprender su vida cristiana. Después del reino milenial es el juicio ante el gran trono blanco, no olviden eso. Ahí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, dice la palabra de Dios: vi un gran trono blanco. Escuchen eso, mis estimados hermanos. Voy a ponerlo aquí, la Biblia al frente, porque la tengo a un lado. Apocalipsis capítulo 20, verso 11, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en el trono. Oiga, ¿escucharon eso? Al que estaba sentado, no dice a los que estaban sentados, porque no hay 3 dioses, no hay 2 dioses, hay un solo Dios. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay un solo Dios, por eso aquí hay un solo trono y hay uno que está sentado en el trono, ¿no? Entonces dice: delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Escuchen esto: vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, ¿no? Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que había en él. La muerte y el Hades. ¿Se acuerda que yo les dije ahora que nadie está en el infierno, sino que todos los que murieron sin salvación están en el Hades, esperando el juicio, la resurrección y el juicio? Aquí está. Dice: el Hades entregó sus muertos que había en ellos, y fueron juzgados todos esos muertos según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, porque la muerte es un espíritu.
La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí en este juicio no estará la iglesia. 1000 años antes de esto, la iglesia ha sido raptada. La iglesia ya está en la boda del Cordero. La iglesia ya ha reinado con Cristo 1000 años. Así que en este juicio la iglesia no va a estar. Por eso siempre les he dicho, no confundan el tribunal de Cristo con el trono blanco. El tribunal de Cristo es donde la iglesia va a estar y es para los galardones, pero el trono blanco es un juicio para la eternidad, no es para galardones, sino para ser lanzados al lago de fuego. Entonces, hermano, la Biblia nos dice de ahí que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La pregunta es, ¿quiénes estarán en el infierno? ¿Quiénes estarán en el lago de fuego? San Mateo capítulo 25, verso 41, dice que allá estarán el diablo y sus demonios. Dice los ángeles, pero está hablando de los ángeles caídos. Acuérdense que hay ángeles buenos y hay ángeles malos. Entonces, el diablo y los ángeles caídos, ¿cuáles son los ángeles caídos? Los que se rebelaron contra Dios, que hemos estudiado en algunas veces, que está en Isaías 14:12, en Ezequiel capítulo 28, cuando el diablo se rebeló contra Dios en el cielo. Esos son los ángeles caídos, lo que la Biblia llama los demonios. Entonces, ¿quiénes estarán en el infierno? El diablo y sus demonios, ¿no? ¿Quién más estará en el infierno? Mateo capítulo 25, versículo 26, dice, los siervos negligentes estarán en el lago de fuego, ¿no? ¿Quién más? Los que se vuelven atrás, dice Hebreos capítulo 10, verso 29, los que se descarrían van a estar en el infierno. Ahora, ¿quién más? Los impíos. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 7. Dice que los impíos estarán en el infierno. Aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Toda la gente que un día estuvieron en la iglesia, pero que hoy no están, que se alejaron, que se descarriaron, ellos estarán en el infierno si cuando llegue la muerte no se han reconciliado con el Señor. Porque si un descarriado se reconcilia con el Señor, con Dios siempre hay una segunda oportunidad. Eso que le quede claro. Pero eso tiene que ser ahora, antes de la venida del Señor, ¿no? Ahora, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 dice que en el infierno estarán los que no obedecen al evangelio de Jesucristo. Así que el hombre no se pierde por ser pecador, se pierde por no creerle a Dios, por no arrepentirse, porque si una persona se arrepiente y le cree al Señor, no importa lo pecador que haya sido, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, después de ese juicio en el trono blanco, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucede de ahí en adelante? Ahí es cuando habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahí es cuando dice Apocalipsis capítulo 21, vi descender del cielo de Dios la nueva Jerusalén, ¿no? Dispuesta como una esposa ataviada para su marido, ¿no? Mire lo que dice, pues se lo voy a leer textualmente. Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido, ¿no? ¿Para qué es eso? Para ahí sí dar lugar a la eternidad gloriosa de los hijos de Dios. Ahí vamos a estar en el cielo, así muchos no lo crean, así muchos lo nieguen, pero vamos a estar en la nueva Jerusalén. ¿Qué es la nueva Jerusalén? La ciudad nueva que Dios tiene preparada para el diablo y sus ángeles. Yo no estoy, cuando yo le digo a usted que vamos a estar en el cielo, no les estoy mostrando esa bóveda azul que hay encima de sus cabezas. Yo no le estoy diciendo que usted va a estar ahí arriba brillando como una estrella, esas que usted ve por la noche. No, hermano, cuando hablamos de cielo, recuerden, cielo es sinónimo de gozo. Estar con el Señor es estar en el cielo, no importa si el cielo está arriba, si está aquí, si está donde quiera que esté. Lo que menos nos interesa es saber el lugar geográfico. Lo que más queremos es estar en el cielo. ¿Y qué es estar en el cielo? Es estar con el Señor, es ser felices, es ser salvos, es haber escapado de un infierno eterno, es haber escapado de un lugar de tinieblas que está preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, hermano, estar en la Nueva Jerusalén es estar en el cielo y ahí ya, hermano,
vendrá la eternidad de eternidad, eón de eones. ¿Qué es la eternidad? ¿Cómo será nuestra vida allá en el cielo o allá en la eternidad? ¿Cómo vamos a vivir allá? Hay hermanos que piensan que vamos a ser como espíritus por ahí flotando, como mariposas por ahí andando y por ahí por los aires, como brujas. Pero no, mis hermanos, nosotros no vamos a ser espíritus flotantes, vamos a tener nuestros cuerpos. Acuérdese que nosotros vamos a resucitar para el rapto de la iglesia. Entonces nosotros vamos a estar en cuerpo y alma, ¿no? Sino que los cuerpos, aunque son los mismos, son cuerpos perfectos, cuerpos gloriosos, cuerpos que no vuelven a morir, cuerpos que no sienten hambre, cuerpos que no sienten miedo, que no tienen que llorar, son cuerpos que no van a sufrir. Por eso la Biblia los llama cuerpos gloriosos, cuerpos perfectos. ¿Qué quiere decir cuerpo incorruptible? Que no se enferma, que no se envejece, que no se arruga, que no se descompone. La Biblia dice que en el cielo nuestros cuerpos serán perfectos, serán cuerpos gloriosos, serán cuerpos inmortales, serán cuerpos incorruptibles. Entonces, mis hermanos, todas esas promesas las tenemos escritas en la palabra de Dios solamente para los que creen. En la próxima clase les voy a hablar sobre la octava dispensación, que se llama dispensación perfecta. Normalmente quienes enseñan sobre dispensación hablan de 7 y la última es esta, la dispensación milenial. Pero yo les voy a encimar una que se llama la dispensación perfecta, la octava dispensación, de la que mucha gente no habla. La gente nunca habla de 8 dispensaciones, sino de 7. Pero vamos a tener ese tema la próxima semana sobre la dispensación perfecta, cómo será el cielo. Y vamos a probar que si vamos a estar en un cielo nuevo, sí, tierra nueva. Porque muy respetuosamente, mis amados hermanos, hay denominaciones religiosas que enseñan que nosotros no vamos a vivir en ningún cielo, que nadie va a estar en el cielo. Pero vamos a estudiar eso la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Ha sido un placer compartir con ustedes esta enseñanza en el día de hoy. Espero haya sido claro y espero les haya bendecido y los invito para el próximo jueves a esta misma hora para estudiar la octava y última dispensación, dispensación perfecta. Amén, amén, pastor. Muchas gracias. Esta tremenda enseñanza y esos tremendos versículos que nos ha compartido para poder estudiarlo más a profundidad. Muchas gracias, pastor, y muchas gracias a todos nuestros amigos que están ahí conectados. Y bueno, recuerden que pueden enviar sus preguntas. Pastor, nos llega una pregunta de WhatsApp y de Facebook y dice, pastor, si vamos a reinar 1000 años, eso quiere decir que seguiremos en este mundo, pero ¿qué pasa con el cambio climático y cómo se están gastando todos los materiales de la tierra? Ok, por eso, hermana, por eso es que hay una catástrofe en estos tiempos, digamos, y es más, cuando usted lee lo que va a pasar en los 7 años de la gran tribulación, la Biblia dice que el sol va a quemar 7 veces más de lo normal, de tal manera que la tercera parte de los hombres morirá. Entonces, vamos en un calentamiento global impresionante, pero para el gran milenio habrá un cambio. Los 1000 años de paz, Dios se encargará de eso, así que algo va a hacer Dios para subsanar esta situación y que la persona, pero vuelvo y repito, antes del milenio vamos a tener que ya estamos caminando hacia allá con el gran calentamiento global. De hecho, ya hoy en día se está pronosticando el gran fenómeno del Niño, que serán unas sequías impresionantes, unos veranos. Entonces ya están pronosticando muchos incendios forestales, mucha gente se va a morir por el calor, gente muy pobre que no tienen para pagar un aire acondicionado, gente que vive en los campos, gente que vive en los lugares muy humildes y muy pobres de las ciudades, que se van a morir asfixiados o van a sufrir, digamos, infartos y cosas así por el exceso de calor. Entonces, vamos a tener un tiempo muy difícil en el aspecto climático, pero para los 1000 años Dios se encargará de mejorar esa situación, porque los 1000 años serán 1000 años de paz y creo que ahí entra también el sistema climático. Para Dios nada es imposible. Si Dios puso una nube que ocultaba el sol, los rayos solares de los israelitas en el desierto por 40 años, ¿no? Dios les daba sombra en el día y de noche esa columna de nubes se volvía una columna de fuego. Si Dios pudo darle sombra
a casi 2 millones de judíos en el desierto por 40 años, Dios puede también transformar este universo que el hombre ha ido dañando con todas las cuestiones que el hombre está haciendo, porque nosotros somos los que hemos dañado el clima, el sistema climático. Entonces, por las basuras y por todo el medio ambiente y por todo lo que nosotros hemos destruido, la tala de bosques y todo eso, entonces aquel tiempo, en el milenio, las cosas son diferentes porque todo estará en las manos de Dios, directamente. Amén, amén, pastor, tremendo y gran verdad, la verdad que nosotros mismos a la larga hemos ido provocando todo eso. Ujú, claro que sí. Amén, pastor. Pastor, nos llega otra pregunta, dice, pastor, si vamos en el rapto por 7 años, cuando regresemos con el Señor, ¿volveremos a ver nuestros familiares que hayan quedado en la tierra? Nosotros vamos a ser cuerpos transformados. Muchas personas ya, digamos, si nosotros vamos a vivir en Jerusalén, vamos a suponer, vamos a vivirlo así. Digamos que usted tiene unas familias en España y inconversos, digamos que ellos no creyeron en el Señor y usted sí. Cuando el Señor levante su iglesia, usted se va a ir con el Señor. ¿Qué va a pasar en ese momento? Su cuerpo va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. En otras palabras, usted como que va a morir y va a resucitar. Su cuerpo va a ser transformado, va a ser cambiado, ¿no? Entonces, al usted, no digamos, para que no me vaya a malentender, no es que usted muere y se resucita, no. Los que estén vivos en el momento del rapto, porque la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos en ese momento seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, mientras usted parpadea, usted va a ser transformado. En esa transformación, usted ya va a ser un cuerpo perfecto, un cuerpo glorioso. Si usted está reinando con Cristo, recuerde que el epicentro donde el Señor va a reinar es Jerusalén. O sea que la iglesia va a vivir en Jerusalén porque la iglesia es la esposa del Cordero. Si vamos a vivir en Jerusalén, en la nueva Jerusalén, pues en Jerusalén los 1000 años de paz, no en la nueva Jerusalén todavía, pero en la Jerusalén normal, si vamos a vivir en Jerusalén como esposa del Cordero por 1000 años y su familia está en otros países, usted no va a darse cuenta de ellos porque usted va a ser un cuerpo perfecto. Si usted va a pensar, es que yo tengo unos familiares en Colombia que estaban viviendo en pecado y no quisieron oírme. Nosotros sabemos que ellos van a estar perdidos, pero nosotros no vamos a sentir dolor en el corazón. Será tan perfecto el amor de nosotros hacia Dios que en lugar de nosotros sentir amor, pesar por nuestra familia, vamos a sentir tal vez molestia, porque vamos a decir, pero ¿por qué tantos años que les predicamos y que Dios les dio la oportunidad y nunca quisieron obedecer a Dios, vivieron para sus propios caprichos? En otras palabras, nosotros no vamos a sufrir por ellos, porque si sufrimos por ellos no sería cielo. Y en el cielo no hay sufrimiento. La Biblia dice que Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos, no habrá más muerte, no habrá más clamor ni dolor. Entonces nosotros no vamos a sentir tristeza, ni clamor, ni dolor por las personas que hayamos dejado en otro país. El dolor lo sentimos ahora, ¿no? Porque somos humanos y todavía estamos sujetos a esta materia, pero allá vamos a tener un cuerpo diferente, allá el cuerpo será un cuerpo glorioso, un cuerpo perfecto, y en ese cuerpo glorioso no hay lágrimas, no hay sufrimiento, no hay tristeza, no hay recuerdos que duelan en el alma, claro que no, será un mundo de paz y un cuerpo perfecto. Amén, amén, pastor, tremendo. Eso va a ser algo extraordinario. Por eso San Juan dice, el que tiene esta esperanza en el Señor, se purifica a sí mismo. Mi hermano, esa es nuestra esperanza. Todo esto que le estoy diciendo es una esperanza que nos da vida, es una esperanza gloriosa, es una esperanza bienaventurada. La palabra bienaventurado quiere decir feliz y dichoso. El que tiene esta esperanza en el Señor lucha cada día por ser mejor, porque lo que nos espera son cosas muy grandes. San Pablo dice que lo que nos espera a la iglesia es cosas que nunca han visto ojos humanos, nunca se las ha imaginado el corazón humano. Dios tiene cosas muy lindas para los cristianos fieles. Vale la pena perseverar en el Señor. Amén, amén, claro que sí, pastor. Pastor, nos llega otra pregunta, dice, pastor, ¿dónde está el infierno? Algunas personas dicen que está en el centro de la tierra, ¿eso es verdad? Nadie puede probar eso. Es lo mismo que el cielo. ¿Dónde queda el cielo? Si el pastor Jorge Trejo nos está diciendo que vamos a estar en el cielo, ¿dónde está el cielo?
está por allá cerca del Éufrates, está por allá donde está el paraíso, el huerto del Edén. ¿Dónde queda geográficamente el cielo? Nadie puede decirlo. ¿Queda en la China? ¿Queda en la India? ¿Queda en el África? ¿Queda en Sudamérica? No. Lo mismo con el infierno. El lugar geográfico donde está el lago de fuego, nadie puede decirlo. Ahora, nosotros sabemos que hay, lo que tenemos aquí arriba es una capa de tierra, pero debajo de la capa de tierra hay una capa de agua y debajo de la capa de agua hay una capa de fuego. Entonces, algunos pueden asimilar eso con decir que en el centro de la tierra está el infierno, ¿no? Y de hecho, científicamente se ha comprobado que abajo, muy profundamente abajo de la tierra, hay fuego, ¿no? Y, por ejemplo, hay testimonios de una persona, de unos científicos que dice que empezaron a romper y a hacer pues, digamos, un hueco hacia abajo, cientos de kilómetros hacia abajo, rompieron y rompieron y rompieron, y dice que empezaron a escuchar abajo, en la profundidad pusieron cámaras, micrófonos, y dice que empezaron a oír aullidos y sonidos muy terribles como de gente que está sufriendo en tormentos. Entonces, científicamente han habido personas que han dado testimonio de que hacia abajo de la tierra puede quedar el infierno, ¿no? Y la Biblia dice, en Proverbios dice que el reino de los cielos es hacia arriba para apartarnos del infierno abajo, ¿no? Entonces, puede ser que el infierno quede abajo de la tierra, pero son suposiciones. Nadie puede probar exactamente dónde queda el infierno o dónde queda el cielo. Lo único que yo quiero decirle, mis amados hermanos, es que no me importa dónde quede el infierno, no queremos ir allá. Sin importar dónde quede, no queremos ir allá. Y sin importar dónde quede el cielo, todos queremos ir al cielo. El cielo es sinónimo de gozo, de paz, de felicidad. Allá queremos ir sin importarnos dónde quede. Tremendo, claro que sí. Yo creo que todos los que estamos en este camino, esa es nuestra meta, llegar Ujú. al cielo. Ok, nuestra meta, eso es cierto. Claro que sí. Pastor, nos llega pregunta de Facebook y bueno, llegan muchas. Dice, Pastor, usted dijo que los que murieron sin Dios están en el Hades. Entonces, ¿dónde Ah, están los que murieron en el Señor? en el paraíso. Acuérdese que yo les he dicho otras veces que el Hades era un lugar, es un lugar, no era, es un lugar que está cerca al infierno, pero no es el infierno. En el Antiguo Testamento, todas las personas que morían, fueran condenados o fueran salvos, iban al Hades, ¿no? Y quedan allá esperando el día de la resurrección. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dice la Biblia que el Señor fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿no? Eso lo estudiamos cuando leímos allá en Primera de Pedro, capítulo 3, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 19, dice la Biblia, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Entonces, cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, su cuerpo estuvo 3 días en la tumba, pero su espíritu no estuvo ahí en la tumba, porque la Biblia dice que Jesús fue muerto en la carne, pero vivo en el espíritu. Así que mientras su cuerpo estaba los 3 días en el sepulcro, su espíritu, porque acuérdense que Jesucristo es Dios, así que espiritualmente no se puede matar a Dios. ¿Qué hizo el Espíritu de Dios? Fue a los mismos infiernos, allá cerca, fue allá al Hades y sacó los espíritus de los justos y los trasladó al paraíso. Por eso es que el ladrón de la derecha que se estaba muriendo con Jesús le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En otras palabras, ya no vas a ir al Hades. Ahorita que mueras, dentro de 1 hora o 2, cuando te mueras, no vas a ir al Hades. Ya váyase al paraíso, porque ahorita que yo me muera, mi espíritu va a ir allá al Hades y va a sacar los espíritus de los justos. Por eso en Isaías capítulo 5 dice que el Seol ensanchó o el Hades ensanchó su boca. Cuando el Señor sacó los espíritus de los justos del Hades, el Hades quedó más grande para seguir cayendo todos los que mueren sin salvación. En este momento, la gente que muere sin salvación van al Hades,
Pero los que mueren en Cristo, los que mueren salvos, van al paraíso. En el paraíso esperan el día de la resurrección, que será en el rapto de la iglesia. Acuérdese que en la historia de San Lucas capítulo 16, verso 19, que al comienzo de este programa les dije acerca del rico y Lázaro, dice que el rico, estando en el Hades en tormentos, alzó sus ojos y vio a Lázaro en el seno de Abraham. Y le dijo: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Así que los hijos de Dios, los salvos, están en el seno de Abraham, o el paraíso, que es lo mismo, o los que mueren sin salvación en el Hades, pero están separados. Wow, pastor, tremenda respuesta. Muchas gracias, pastor. Pastor, nos llegan más preguntas de Facebook y dice, en la gran tribulación hay 3 años y medio de paz y en ese tiempo Israel ha sido engañado, pero sucede la abominación desolada. Allí ya han sido engañados. El pastor dice que en el milenio otra vez van a ser engañados. No en el milenio, después de que termine el milenio. O sea, cuando termine el milenio, dice que el diablo será suelto y saldrá y engañará a las naciones por un poco de tiempo. Entonces, el diablo va a volver a engañar a las gentes, a todo el mundo. No, eso es a nivel mundial, eso no es solamente a Jerusalén, pero el diablo saldrá y engañará otra vez a las naciones. Repito, cuando termine el reino milenial, después de los 1000 años de paz, el diablo saldrá y engañará a las naciones. Otra vez habrá guerras, habrán crímenes, habrán violaciones, habrá gente mala como la hay hoy, pero la Biblia dice que eso será por un poco de tiempo. Amén, amén, pastor. Pastor, nos llegan más preguntas de Facebook y dice, pese a que para iniciar el milenio Cristo viene con la iglesia y todo ojo le verá, incluido los judíos, pese a todo eso, otra vez van a ser engañados en el milenio. Después del milenio, vuelvo y repito, dígale al hermano o a la persona que pregunta que no son engañados en el milenio, son engañados después del milenio, pero no los judíos de ahora, ¿no? Acuérdense que han pasado 1000 años, ¿cuánta gente ha nacido en esos 1000 años? Eso será para esas generaciones que nazcan en esa época, después del milenio, no en el milenio. Ok, pastor, yo creo que ya la persona le habrá quedado claro, porque luego nos hace otra pregunta y dice, el Hades procedente del griego es lugar de tormento, igual al infierno, pero el pastor dice que el Hades no es el infierno. Ujú. Ok, se los acabé de leer en Apocalipsis capítulo 20, ¿no? Y vuelvo y se los leo. Ahí en el versículo 13 dice: el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Escuchen el verso 14, estoy leyendo Apocalipsis capítulo 20, verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Si fuera lo mismo, entonces la Biblia no diría que el Hades fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego es el infierno. Entonces el Hades no es lo mismo, es un compartimiento que cuando termine de hacer su trabajo de recoger todos los muertos sin salvación, el mismo Hades va a ser lanzado al infierno. Lo que la Biblia llama infierno es el lago de fuego. El Hades no es lo mismo que el lago de fuego. Ujú. Wow, pastor, muchas gracias por esa respuesta y yo creo que la persona pues se habrá salido de sus dudas que tenía, que nos han mandado esas preguntas de Sí, Facebook. y aquí estamos para hacerlo con mucho gusto. Ok, pastor. Pastor, nos llega una pregunta de WhatsApp también. Dice, ¿quiénes estarán poblando la tierra después de esa gran tribulación? Después de la gran tribulación, Sí, todas las de- naciones que estén, es que mire, la gran tribulación termina para Dios empezar su reino milenial, pero eso no quiere decir que la gente haya desaparecido. El mundo seguirá su rumbo, seguirán naciendo niños, seguirán empresas, fábricas, trabajo, buses, aviones. El mundo seguirá, sino que habrá una diferencia, ¿no? El Señor guiará, reinará, gobernará el mundo entero por 1000 años. O sea, no habrán presidentes en diferentes países, no es que cada uno va a hacer lo que quiere, el Señor será
el que gobernará el mundo entero. Habrá un líder político a nivel mundial y ese será el Señor Jesucristo. Pero el mundo continúa con todos sus trabajos, sus comercios, sus negocios y todas las cosas. Entonces, ¿quiénes van a vivir? Los que estén en ese momento, ahí en adelante, después de la guerra de Armagedón, cuando el Señor mata al anticristo, el Señor establece su reino milenial y el mundo sigue su rumbo, pero con esa gran diferencia, que ya empezará a partir de ese momento un reino de paz en el mundo. Por fin habrá paz, no habrán crímenes, no habrán guerras, no habrá hambruna, no habrá todo lo que estamos viviendo hoy, porque son 1000 años cuando el Señor reinará aquí en la tierra. Pero la gente seguirá siendo la misma. Amén, tremendo, ¿no? O Por sea, eso, la gente seguirá muriendo a los 60 años, a los 70, a los 80, a los 100, y seguirán naciendo otros, y habrán generaciones como rotando como ha sido hasta hoy, lo mismo. amén, amén, pastor, es una gran verdad y creo yo que, bueno, a veces lo imagino, ¿no? Si la Biblia dice que será como un abrir y cerrar de ojos, o sea, que será todo como un día normal y pues el Señor dirá, pues ahora se va. No, lo que pasa, man, es que hay que hacer diferencia. El mundo entero que no conocen al Señor, que no son la iglesia, ellos seguirán muriendo y yéndose en alades, los que mueren sin salvación, y seguirán naciendo niños y todo. Pero no confunda eso con la iglesia, porque la iglesia sí será transformada en un abrir y cerrar de ojos para empezar el reino milenial. Acuérdese que la iglesia es raptada 7 años antes de la gran tribulación. Entonces, cuando empiece el reino milenial, la iglesia ya tendrá cuerpos perfectos. O sea que la iglesia será diferente a las naciones y a la gente que nazca en ese momento. Amén, amén, pastor. Pastor, nos llega otra pregunta de Facebook. Dice, entonces el Hades es un lugar o un espíritu tenebroso. ¿Por qué si será lanzada al infierno? No es un espíritu, es un lugar, ¿no? La muerte es un espíritu, pero el Hades es un lugar donde llegan los muertos sin salvación. El Hades es un sitio, ¿no? Como si aquí a esta pieza aquí guardo todos los que están malos, los que no van a ser salvos, y luego cojo esta pieza con todo y los tiro allá a la basura, por decir algo, ¿no? Entonces, el Hades no es un espíritu, el Hades es un lugar donde van todos los que mueren sin salvación, como una prisión, digamos. Es un lugar de tormento, es cerca al infierno. Pero yo lo que quiero es que usted, mi hermano, entienda que infierno es una cosa y Hades es otra. Que el Hades es un compartimiento del infierno, pero no es el infierno. ¿Cómo se le llama al infierno? Al infierno se le llama lago de fuego, ¿no? Entonces, el Hades, toda la gente que está en el Hades van a ser lanzados al lago de fuego, pero primero tienen que ser juzgados ante el gran trono blanco. Por eso la Biblia dice, fueron juzgados y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Y luego, después de que toda esa gente sea lanzada al lago de fuego, dice la muerte, porque la muerte sí es un espíritu. Dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Estoy leyéndoles otra vez Apocalipsis 20:14, ¿no? Entonces, el Hades es un lugar, no un espíritu. Amén, pastor. Muchas gracias. Esas han sido por hoy las preguntas, pastor, y de Facebook y de WhatsApp, todas las que nos han llegado. Agradecemos su tiempo, pastor, la verdad, por enseñarnos y siempre sacar un tiempo para la iglesia y para todos los amigos que nos están viendo, pastor. Para cerrar esta transmisión, ¿nos podría bendecir con una oración? Claro que sí. Señor Jesucristo, muchas gracias en este día por habernos permitido compartir con nuestros hermanos no solamente esta palabra sobre la séptima dispensación, la dispensación milenial, sino también, Señor, dar respuesta a las inquietudes de nuestros hermanos. Esperamos, Señor, que cada una de estas palabras haya sido bendición para cada uno de ellos, que usted se glorifique en nuestros hermanos, en las familias, en las personas que siempre están atentos a estas enseñanzas. Oh Dios, para nuestros hermanos allá en España y otros lugares del mundo que ya se disponen a descansar, yo te pido que usted los guarde, que los bendiga y que ellos puedan compartir el Salmo 4, donde su palabra dice,
En paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solo tú, oh Jehová, nos haces vivir confiados. Que tengan felices sueños, mis hermanos, en aquellos lugares donde ya se disponen a descansar. Y en este lado del mundo donde todavía estamos trabajando, permítenos terminar el día en victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, pastor. Muchas gracias una vez más. No se vaya, ahora quedamos con usted y nos vemos en una próxima transmisión. Dios les bendiga a todos nuestros queridos hermanos y amigos. Me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré, agradecido, cantaré.